Replanteo TV, construyendo comunicación desde los trabajadores. Un programa semanal con la información, hechos, memorias, testimonios y los datos fundamentales de la realidad uruguaya. Concebido y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Replanteo TV, que como todos los fines de semana llega a sus hogares a establecer esta comunicación concebida desde y para los trabajadores. En el tema central del programa de hoy estaremos ocupándonos de la huelga del Zunca del año 1974, que venció el miedo y una de las represiones más duras que ha vivido nuestro sindicato. Hace 40 años, los trabajadores de la construcción, a pocos meses del golpe de Estado y de la ilegalización de la CNT, pararon para que no les fuera arrancada la Ley de Unificación de Aportes. Tuvimos presos y nuestro local fue transformado en comisaría por la dictadura cívico-militar. En este día de memoria estamos inaugurando local en Maldonado y por ello conversaremos con Óscar de los Santos y con Pedro Arismendi. En el espacio Constructores estaremos con Jacinto Galloso, que también participó de aquella huelga del 74, estuvo preso y compartirá su testimonio de aquellos días de lucha y resistencia. En De Ayer a Hoy estaremos con el psicólogo Enrico Irrazábal. Todo esto y mucho más a partir de este instante. Así comienza Replanteo TV. La semana al día. Un informe con todos los hechos más destacados de la semana. Como es habitual en Replanteo TV, en nuestra sección Semana al Día estaremos repasando hechos y acontecimientos que son de interés para los trabajadores. En la semana que pasó estuvimos en un seminario internacional de enorme trascendencia organizado por el Instituto Cuesta Duarte. Las relaciones laborales en Uruguay, 10 años de cambios. En los últimos 10 años se han vivido cambios económicos, políticos y sociales muy importantes. Cambios que han incidido también en las relaciones laborales y que de continuar tendrían importancia histórica similar a la Ley de 8 horas o a la consolidación de los consejos de salarios de 1943. En el Día Internacional del Trabajo Decente y en el marco del seminario, el Instituto Cuesta Duarte presentó la publicación sobre las relaciones laborales en el Uruguay en 10 años de cambios. Replanteo TV con su equipo móvil también estuvo en la inauguración del local central del Zunca en Maldonado para asistir a las celebraciones. A continuación, un resumen de nuestro tema central de hoy. En Maldonado, con un nuevo local, los trabajadores de la construcción reafirman la unidad, la solidaridad y la firmeza de su sindicato en la defensa de sus derechos y sus conquistas. El nuevo local sindical es un símbolo de la fuerza histórica del sindicato, pero también de los nuevos tiempos y de las nuevas generaciones de trabajadores participando del desarrollo y crecimiento de nuestro querido Zunca. La inauguración se realizó en el día del 40º aniversario de la histórica huelga del sindicato en defensa de la Ley de Unificación de Aportes. La dictadura quiso implantar unas reformas reaccionarias y establecer nuevas relaciones laborales que respondían a la visión del régimen. El Zunca, venciendo al miedo y la dura represión, resistió, con el saldo de cientos de presos y nuestro local en Montevideo convertido en una comisaría. Indicadores. Números que ayudan a entender la realidad. Los números de la solidaridad. Desde su creación, el Fondo Social de la Construcción hace honor a nuestra industria construyendo con el aporte y el consenso de todos políticas por áreas, atendiendo a la salud, la educación, la recreación y el deporte en beneficio de los trabajadores y sus familias. El fondo provee 754 becas terciarias mensuales, mochila, útiles y equipamiento para escolares y liceales, 34.000 anuales. Atención odontológica en Montevideo e interior, 451 órdenes mensuales. Atención odontológica en Maldonado, 210 órdenes mensuales. Atención psicológica en todo el país, 15 órdenes mensuales. Ópticas en todo el país, 200 subsidios mensuales. Computación interior, 700 alumnos. Inglés interior, 66 alumnos. Computación Montevideo, 680 alumnos y 160 alumnos en inglés. Computación en Maldonado, 320 alumnos y 120 alumnos en inglés.
Entradas de cine 8.000 entre Montevideo y Maldonado. Préstamos especiales entre 2009 y 2014, 200 hasta un monto de $2.000. Festejos del Día del Niño, 22.000 pesos por localidad. Convenios con clubes deportivos. AEBU, COETC, Neptuno, Club Remeros, Club Solís, Los Ratones Peleadores, entre otros. Talleres de percusión, de canto, baile, guitarra, murga, comedia musical para el trabajador y su familia. Estos son datos elocuentes de la evolución del Fondo Social de la Construcción, que desde las mochilas, el equipamiento escolar y liceal, pasando por el otorgamiento de becas terciarias, la atención odontológica, oftálmica, psicológica, la capacitación en computación y otras áreas, ha tenido una notable influencia sobre la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. El Fondo Social de la Construcción está cumpliendo en el día de hoy un nuevo aniversario de su creación. En instantes seguimos con más Replanteo TV. Replanteo TV. En el tema central estaremos ocupándonos de la huelga del Zunca del año 1974 en defensa de la Ley de Unificación de Aportes. A pesar de los golpes propinados a nuestra central, ilegalización, tortura y cárcel para dirigentes y militantes, la movilización obrera no cejó en defensa de los derechos conquistados en años de lucha. En instantes, aquí, en Replanteo TV. Replanteo TV se vino a Maldonado. Acá se va a inaugurar el nuevo local del Zunca, justo en el 40 aniversario de aquella huelga que en 1974 defendió la ley de aportes, ley que la dictadura quiso quebrantar. Bien, primero agradecer a Replanteo TV la posibilidad de que estén con nosotros y de tras salir para todo el país. Para nosotros es muy importante la información en la Casa del Trabajador los domingos. Y bueno, sí, Maldonado hoy está pasando por un momento de un bajón en la industria de la construcción, hay que decirlo, bien claro. Supimos tener en el 2009-2010 alrededor de 12.000 trabajadores que venían de todo el país buscando la changa en Maldonado. Hoy como que aflojó un poco la mano y bueno, andamos alrededor de unos 5.000 compañeros en la industria de la construcción y afiliados unos 3.800. Bueno, ha quedado demostrado en las últimas movilizaciones la importancia de que el trabajador ha entendido el mensaje y bueno, en nivel organizativo, más de 100 compañeros participando en los plenarios de diferentes obras, la participación en las movilizaciones, lo que fue el encuentro programático el otro día del 2 y el 3 de octubre, donde Maldonado también participó. Y bueno, y hoy es un día muy especial para nosotros, para los trabajadores de la construcción de todo el país, pero principalmente los de Maldonado, porque logramos algo que bueno, los viejos ya habían marcado el camino de tener nuestro local propio y bueno, esta generación hoy ha podido lograr el objetivo, lo que nos permite, bueno, tener en un rato una inauguración como el Zunca se merece, como los trabajadores. Y bueno, y de aquí ya nos estamos preparando para lo que va a ser la actividad del 20 de octubre en Montevideo, donde bueno, vamos a participar con los trabajadores y su familia en esa gran movida, ¿no? Vayámonos 40 años para atrás. Hoy hay una fecha importante, se recuerda, en una huelga general que defendía una ley. Hoy pasaron 40 años y no a través de una huelga general, pero sí con la movilización constante, se está defendiendo otra ley. Bueno, planteo eso para que hagas un puente entre una y otra y compartas tus pensamientos. Sí, eran momentos distintos, muy difíciles en aquel momento. Hoy estamos con los compañeros de la Comisión de la Memoria, ¿no? Porque tenemos que apelar siempre a la memoria. Si no tenemos memoria, imposible saber hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Sobre todo para esta comisión de jóvenes que no vivieron esa época y que hoy se nos cuentan otras realidades. Y bueno, y aparecen ciertos actores políticos como que lo que ocurre porque sí, o por suerte, o como quien saca el 5 de oro, ¿verdad? No es así, esto es producto de una lucha. Y en aquellos momentos cuando se quiso avasallar, como hoy también se quiere, se nos da mensaje, avasallar con las leyes conquistadas por los trabajadores, como fue esa unificación de aporte, bueno, el movimiento sindical salió a la lucha en un momento muy difícil, en el que había muchísima represión, y bueno, y allí estuvimos los trabajadores al pie del cañón, por decirlo de alguna forma, y con la consigna que hoy todavía recogemos de aquellos tiempos, ¿verdad? Las conquistas se consolidan en la lucha y en la calle. Cuando estábamos peleando aún todavía la ley,
donde no se sabía realmente cuáles iban a ser las manos que se iban a levantar en el Parlamento. También allí el movimiento sindical demostró su madurez, demostró su coherencia que tiene a la hora de resolver los temas, y fuimos, como se denominó en su momento, la gran marea roja que rodeó el Parlamento, y allí donde dimos nuestra batalla y que salimos triunfadores, no como dicen que fuimos a marcar la cancha, sino que fuimos a defender una ley que hoy está, por todos los resultados y las estadísticas, está dando su fruto. Indudablemente que una ley muy polémica, lo sigue siendo hasta el día de hoy, y que nosotros tenemos la convicción de que es una ley plena de derecho y que lo ha demostrado en la baja de la accidentalidad en todo el país, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por estar con nosotros. Fecha histórica para el conjunto del movimiento sindical, pero fecha muy importante para el conjunto de los trabajadores de la construcción. Hace 40 años atrás, una generación entera de hombres y mujeres estuvieron dispuestos, levantando la mano, yendo a una huelga general para defender una de las conquistas más importantes que tiene el movimiento sindical y los trabajadores de la construcción, como es hoy la ley de unificación de aporte. Aparte de la inauguración del local, hoy es un tributo a esa generación que puso todo lo que hay que poner a la hora de defender la conquista del conjunto de los trabajadores, en este caso de la construcción. Este evento nos permite percibir la evolución, el crecimiento del sindicato en este tiempo. Y en este lugar, en esta casa donde trabajan y sueñan miles de trabajadores de la construcción, en este lugar ondea, solidaria, como expresión de inquebrantable unidad, la bandera del sindicato. De ayer a hoy. Testimonios de vida, del trabajo y las memorias que merecen ser contadas. Bueno, mi nombre es Enrico Irrazábal, soy psicólogo, soy el director del Instituto de Psicología Social de Facultad de Psicología. Y bueno, y estamos realizando una investigación vinculada a la modificación de la producción de subjetividad en el Sindicato Único de la Construcción. Bueno, nosotros hicimos una investigación con el Centro de Estudio de Formación Sindical José de Lía. Tuvimos entrevistas con ese centro y con la dirección del ZUNCA. Básicamente lo que establecimos fue estudiar acerca de la transformación que se estaba sucediendo en un periodo muy corto. Hay un crecimiento muy rápido del sindicato y detectamos a través de entrevistas en obra una serie de modificaciones de este histórico sindicato de la Central de Trabajadores. La investigación nos parecía que era oportuna, primero para que el ZUNCA pudiera conocer cosas de sí mismo, porque era dirigido a los afiliados de la organización, no a la industria en general. Después vamos a hacer a la industria en general. Y sobre todo queríamos aportar la información que nos parecía fundamental para pensar cualquier proceso vinculado con la estrategia de la organización, con la estrategia política sindical, con la formación. Ha habido una mutación enorme en Uruguay. La dictadura jugó un papel muy importante en el corte generacional, pero después hubo un ingreso de jóvenes. La crisis del 2002 fue otra ruptura impresionante, no solo en el plano de la vida de la gente, económico, social, sino también en la transmisión de saberes, en cualquier cosa, en una familia, o en una organización, o en una empresa, en este caso en un sindicato. Nosotros lo que vimos a través de las entrevistas en las obras fue 4 o 5 elementos que nos parecieron claves.
Uno, el ingreso de jóvenes, ¿no? Y además provenientes de otros oficios o no tenían el oficio en la construcción, que eso es bastante impactante. Dos, la presencia de la mujer, que es importante en el sindicato, que eso muta, sobre todo ciertas prácticas de orden masculina, digamos, dentro de un sindicato clásicamente compuesto por hombres. Tercer elemento, un cambio muy grande en la última década tecnológico. No solo tecnología de la información, sino mecánica, ¿no? Yo qué sé, muy práctica, ¿no? Del uso de la tabla 15 centímetros para armar un encofrado a los chapones ha modificado sustancialmente el tiempo de obra, pero sustancialmente. Estamos hablando de años a meses. Creo que hay que trabajar mucho más en la transmisión de saberes y construir saberes nuevos, porque Uruguay ya no es. No es el del 50, no es el del 60, no es el del 70, es otro Uruguay, aunque siga siendo suavemente ondulado. El plano de la información en la mano es brutal para esto que están haciendo ustedes ahora filmando, pero para cualquier cosa en la vida. Y un sindicato tiene que saber también transmitir conocimiento a través de este proceso enorme. Por más que yo esté preocupado que mi hijo pasa colgado en la tablet todo el día. Pero es cierto también que hay elementos de la informática que han colaborado o están colaborando, por ejemplo en el caso del Zunca, a construir otra modalidad sindical. Un sindicato es solidaridad, lucha y participación, pero también es la historia de sus hombres y sus mujeres. Jacinto Galloso es testimonio de coraje de hombres y mujeres que en los duros días de 1974 honraron a su sindicato y a su clase, enfrentando a la dictadura en defensa de los derechos conquistados. Lindo haberlo vivido para poderlo contar. En instantes aquí, en Replanteo TV. Replanteo TV. Constructores. El aporte de todos los que construyen la cultura, la identidad y los cambios en la sociedad uruguaya. Amigos, es un gusto darle la bienvenida a Jacinto Galloso, quien participara activamente en la huelga del Zunca en el año 1974, como ya les hemos dicho, resistiendo a la ya instalada dictadura desde el año 73 en condiciones durísimas. Tenemos el privilegio de recibir a Jacinto en estudios para hablar con él de ese tema. Bienvenido a Replanteo TV, Jacinto. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y poder recordar tiempos tan difíciles. ¿Cómo era la situación del Zunca en principio de los años 70, un poquito antes de que se diera esta huelga del 74? Sí, no era fácil. Fue muy difícil. Una de las cosas que cabría resaltar era el nivel organizativo que tenía el sindicato en esa época, producto de la inmensa cantidad de trabajadores que había en actividad. Estamos hablando de alrededor de 60.000 trabajadores en la industria en ese momento, ¿no? Estaba en plena vigencia el puente Fray Bento Portonsué, que era la obra más grande. Y bueno, la huelga se da en el marco de la obsesión de la dictadura de querernos recortar la ley de unificación de aporte, cuya ley a los trabajadores le trajo un beneficio en el tema salarial de alrededor de un 20%. Y eso la dictadura no podía perdonar tremendo beneficio para los trabajadores. Ante que la dictadura tocara la ley de unificación de aporte, responderle con huelga. En ese momento no medíamos la consecuencia ni los obstáculos. Yo personalmente hice una asamblea a 2 cuadras de la jefatura, con un equipo de compañeros que lamentablemente ya no están. Yo descontaba de antemano que si nos daban la posibilidad de escucharnos, se iban a convencer que tenían que participar. Y así fue. Así fue. La otra arma más letal que teníamos, el tema de los muros.
Eso fue fundamental. Entonces, claro, producto de todo ese movimiento que había, fue que la dictadura, en su afán de cortar la ley, es que se plantea la derogación. Y bueno, y respondimos como había que responder, con ese paro, y llamamos a ese paro y concentración en la Coprin, que estaba en esa época, estaba en Uruguay y Río Branco. Una concentración a las 3 de la tarde, que fue masiva. Pero he aquí que cuando nos planteamos entrar, para hablar con Bugallo, que era el que regenteaba nos prohibieron la entrada. ¿Y qué pasó? Y nos quedamos rodeados por la metro, porque nos habían planteado que a lo sumo podían entrar 4 personas. Entraron otros compañeros y la respuesta fue de que, bueno, la derogación de la ley 13.893 marchaba. Y bueno, en la noche fue que salió por cadena de radio y televisión la ilegalización del sindicato y la captura de los dirigentes. Y ahí hubo que tomar otra serie de medidas que nos permitiera, primero, ponernos a cubierto, tratar de abrir un abanico hacia los centros de trabajo más grandes para que otros compañeros, en caso de nosotros caer, tomaran las riendas de la dirección del Zunca, y así se dio. Ponernos a cubierto significa pasar a la clandestinidad, Claro, sí, lisa y llanamente. Lo que no quiere decir que nosotros no seguimos haciendo distintas tareas, teniendo reunión incluso con gente de la Cámara de la Construcción. ¿Desde la clandestinidad? Desde la clandestinidad. Participando en Eso reuniones. son de las cosas que yo personalmente me tengo que resaltarlas porque, personas que ocupaban cargos altos y no titubearon en dar su opinión en cuanto al conflicto. Y bueno, de ahí en más, clandestinidad, el trabajo cotidiano, y tratar de evitar que nos echaran la mano, ¿no? Cosa que sucedió al muy poquito tiempo. Y a nivel personal, fue negativo por el hecho de la situación embromada que me tocó pasar. Repasando libros, ya estando preso, repasando libros y leyendo, este compañero me decía si yo tenía conciencia. Conciencia significa conocimiento. Y yo no tenía la más mínima idea de lo que... había leído en libros de lo que era la tortura, ¿no? Pero a mí, sinceramente, jamás se me pasó por la cabeza de que un ser humano, por el simple hecho de pensar distinto, o por el simple hecho de defender el salario de los trabajadores, tuviera la osadía de someter a un ser humano a una tortura tan violenta y cruel. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Yo salí fortalecido, sinceramente. Salí fortalecido. Pero hay anécdotas, cantidad pero lo más importante es haber salvado al gremio, haber logrado que el Zunca siguiera funcionando, y aventar aquella idea que tenía Volentini cuando llamó a una reunión para formar sindicatos nuevos, porque le decía que había que democratizar los sindicatos porque estaban llenos de comunistas. Y la gente fueron al plebiscito y la gente los borró del mapa, los ganó con un 98 y pico %. Lo que decía el compañero Félix Díaz, dirigente del Puerto, compañero, las conquistas dan trabajo y eso implica que tenemos que cuidarlas. Y si es necesario dar la vida,
dar la vida para defender las conquistas de los trabajadores. Palabra más sagrada que esa, imposible. Jacinto, muchas gracias por su lucha de entonces. Por favor, por seguir hoy junto al Zunca y aquí, bueno, por su visita en Replanteo TV y este testimonio. Muchísimas gracias a ustedes y a través de este medio enviarle un saludo enorme a todos los trabajadores de la construcción. Hasta aquí ha sido todo en una nueva emisión de Replanteo TV. Hemos tenido un programa cargado de memoria y de ejemplo vivo de luchadores como Jacinto Galloso, probados en la fragua de la defensa de los derechos conquistados. En tan solo 7 días estaremos con Aurelio González, el entrañable gallego Aurelio, que supo plasmar en imágenes la peripecia del movimiento sindical, sus anhelos y sus luchas más sentidas. En De Ayer a Hoy estaremos con Juan Castillo y en el espacio Constructores tendremos la presencia del secretario general del Zunca, Óscar Andrade. Antes de despedirnos y como es habitual, queremos pedirles que difundan nuestro programa entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, así como también que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico que figura en la pantalla. Dentro de una semana nos volveremos a ver. Hasta entonces y muchas gracias.